Muy buenas tardes. Mi nombre es Iber Javier Paz, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera, matriculado en la Universidad Nacional Abierta de Estancia, UNAD Ceres Valle del Guamués. En este momento voy a tratar sobre el problema ético, la intolerancia, xenofobia y discriminación ética. Creo que es importante primero resaltar sobre qué es ética. Como sabemos, es parte de la filosofía que trata de la valorización moral de los actos humanos. Es un conjunto de principios y normas que regulan las actividades humanas. Es la ciencia de la moralidad, entendiéndose por moralidad al conjunto de juicios referentes a lo que es correcto, incorrecto, bueno o malo. Los individuos en sus diferentes relaciones. También la ética explica la moral efectiva, estudiar las relaciones y el comportamiento humano en la sociedad. Problema ético seleccionado, la intolerancia. A manera de concepto es la aptitud de la persona que no respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás, si no coinciden con las propias. Y como sabemos, en las diferentes clases de intolerancia, entre algunas de ellas racial, religiosa, cultural, étnica, etc. Son acciones de no tolerar algo. Puedo decir que es ausencia de tolerancia, que se convierten en sentimientos negativos de los individuos. Y en una sociedad, la intolerancia, como actitud y como método, es uno de los elementos más nocivos con los que una persona o grupo social puede contar. Implica un daño a los demás que se hace presente a través de la violencia de todo tipo, verbal, física, psíquica, entre otros. Asimismo, y muchos factores han incidido en las gentes de estos territorios, que han olvidado algunas normas y reglas de la ética y la moral. Creo que también esto ha incidido por el abandono del Estado, ya que en muchos casos se ha limitado solo a la explotación de recursos naturales como el petróleo y no han invertido en obras sociales, principalmente en la educación. También cabe destacar que la intolerancia se da por el narcotráfico y cultivos ilícitos, ya que como sabemos esto trae grandes consecuencias sociales. Toda la problemática incluye la tolerancia, ya que se ha deteriorado la ética y las bases de la moral, porque incluye todo tipo de abusos. La intolerancia es un elemento nocivo para una persona o grupo social. El problema que se desprende de la intolerancia seleccionado es la xenofobia y la discriminación étnica. La intolerancia, como sabemos, es algo negativo de las personas. Entre los valores éticos y morales, principalmente ejercen el control de la política. Además, la discriminación étnica en Colombia. Yéndonos a principios de la historia de la humanidad, esto ha venido sucediendo en casi todos los territorios del mundo, donde se ha señalado, discriminado y vulnerado toda clase de derechos a los grupos minoritarios, en ocasiones por solo hecho de pensar diferente, por su cultura, sus tradiciones y sus costumbres, donde las supuestas potencias quieren acabar con este legado ancestral y cultural imponiendo sus ideologías, sus costumbres y su forma de ver el mundo. Son factores que ocasionan intolerancia, odio, resentimiento, entre otros antivalores que se reflejan en estas comunidades. La intolerancia está haciendo parte en casi todas las esferas de los grupos políticos, donde cada uno tira para su lado sin importar que se esté atentando y vulnerando los derechos de los demás. Esto hace que un líder hable mal de otro líder. Asimismo, esto acarrea grandes consecuencias en las diferentes sociedades a nivel familiar, a nivel educativo, social y mundial. Todo eso también trae como consecuencia la xenofobia,
Como sabemos que la xenofobia es algo negativo en los estratos sociales, en la política, en las instituciones educativas, en lo extranjero. Esto ha traído grandes consecuencias sociales, como lo vemos en la actualidad en el mundo, sobre los inmigrantes. La xenofobia es un término que proviene del griego que se denomina rechazo, el odio o la hostilidad a los extranjeros, la minoría. Este es un caso de rechazo y discriminación. Asimismo se ve en los indígenas, en las diferentes etnias de Colombia. Es una palabra que se desprende del vocablo xenos, que significa extranjero, y fobia, que indica temor. La xenofobia, según la Asamblea General de las Naciones Unidas, supone todo tipo de exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de las condiciones u origen de los demás. Esto siempre ha venido existiendo y en la actualidad se ha venido agudizando. La xenofobia también se ve reflejada en la discriminación étnica. Como sabemos, los grupos minoritarios son excluidos, discriminados y vulnerados toda clase de derechos, donde algunos estados plasman algunas leyes en sus constituciones políticas, pero no las llevan a la práctica. Esto ocasiona que en estas comunidades haya abandono, resentimiento, apatía, odio y ganas de venganza de todo tipo. Asimismo, hablando de las poblaciones étnicas en América Latina, hay unos 40 millones de indígenas divididos en 400 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su cosmovisión, en lo cual abarcan en su mayoría 5 países, como son el 90% de la población indígena, Perú tiene el 27%, México el 26%, Guatemala el 15%, Bolivia el 12% y Ecuador el 8%, y así sucesivamente. La población negra y mestiza afrolatina y afrocaribeña alcanza unos 150 millones de personas, entre otros, quienes desde la historia han sido dominados, menospreciados, olvidados, rechazados y con los peores indicadores económicos. Esto también trae intolerancia y xenofobia, discriminación racial y vulneración de los derechos a todos los seres humanos. Asimismo, creo necesario que para continuar con las estrategias de solución acerca de esta problemática, considero tener en cuenta los siguientes planteamientos de algunos autores sobre los cambios sociales. Según dicen ellos que no existe un concepto o cambio social, existen distintas corrientes y por tanto existen distintas aproximaciones a lo que es cambio social. Según Nisbet, funcionalista, define el cambio social como una sucesión de diferencias que se procede en el tiempo sobre la identidad persistente. Hay 3 grandes elementos a destacar. La observación de la diferencia se constituye como un elemento fundamental para conciencia del cambio. El tiempo, las diferencias, debe suceder con una dimensión temporal, ya que sin ella no se puede concebir el cambio, la identidad persistente. Aquí es donde se encuentran las diferencias de otros autores. Las diferencias se tienen que producir dentro de una sociedad o estructura que permanece en el tiempo. Esta visión le lleva a preguntarse por la persistencia
e interesarse por aquello que es el cambio. Rocher tiene una visión más dinámica en el cambio social, pero no tanto como Marx. Define el cambio social como una transformación observable en el tiempo, pero dicha transformación en este caso afecta la estructura y en la medida de ello modificaría el curso de la historia. Según González, dice que las estructuras no son estáticas, sino que están en continuo cambio. Las estructuras deben ser, por tanto, vistas como un proceso. De acuerdo a esto, creo conveniente y he planteado las siguientes estrategias en la solución del problema social presentado.